Buenas tardes, True Life. Nuestros amigos, qué bueno poder estar conectado con ustedes una vez más a través de nuestra página aquí en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Llegamos hoy a la lección de número 4 de este módulo que estamos mirando acerca de liderazgo bíblico. Hicimos primero liderazgo bíblico, una introducción, después hablamos de liderazgo espiritual. En la semana pasada hablamos acerca de liderazgo servidor y hoy yo quiero hacer entonces una introducción para la clase de liderazgo transformacional. Entonces vamos a hacer hoy una introducción de liderazgo transformacional y vamos a terminar este módulo acerca de liderazgo bíblico en la próxima semana. Esta clase de hoy es una clase muy importante, es muy interesante. Yo voy a leer aquí varios versículos de la Biblia, pero en uno solamente capítulo, Mateo capítulo 5, es lo que queremos leer hoy, que es justamente el Sermón del Monte, pero quiero hacer de esta clase de hoy entonces una introducción acerca del liderazgo transformacional. Y ahí tú tienes entonces en tu carpeta, como siempre, ¿verdad? Ahí en la página de número 1 en tu carpeta de la lección 4, liderazgo transformacional. ¿Te acuerdas? Quiero animarte a bajar tu carpeta a través de nuestra aplicación, tú puedes hacer eso. Y ahí tú vas en grupos, True Life 411, tú vas a encontrar ahí recursos, arriba, recursos, y ahí entonces liderazgo bíblico, y ahí tú vas a encontrar lección 4, liderazgo transformacional. Entonces, página 1 de tu carpeta, y ahí tú tienes también en la pantalla, dice así: aparte de ser espiritual por naturaleza y servidor por misión, los líderes bíblicos son transformacionales porque son llamados por Dios a ser agentes de transformación. Me encanta mucho esta idea. Me encanta mucho este concepto porque estamos justamente hablando acerca del valor, acerca de la importancia del liderazgo bíblico. De verdad sermos entonces líderes transformacionales ahí porque Dios nos llama para ser agentes de transformación. Pero no podemos nos olvidar entonces de la importancia de sermos líderes espirituales. ¿Te acuerdas que es justamente la base de nuestro triángulo de liderazgo? La base del triángulo de liderazgo, liderazgo espiritual, está justamente envasado, fundamentada en nuestra relación con Dios. Eso es lo más importante que podemos tener como o una vida de un líder. Tú puedes ser un líder bíblico, tener un líder, vamos a decir, en la parte religiosa de la sociedad, pero si este líder no tiene una relación con Dios, no hace de la base del triángulo su vida espiritual una verdad, va a ser complicado, va a ser un poquito difícil liderar y seguir también este líder. La base entonces de todo. ¿Te acuerdas? Dios el centro, Dios nuestra relación, Dios en nosotros, Dios y su palabra, el centro de este triángulo. Entonces la base, la relación con Dios. Liderazgo espiritual. ¿Te acuerdas que escucha a Dios, que sigue a Dios, que obedece a Dios? También liderazgo servidor, muy importante. Miramos eso en la semana pasada acerca del modelo servidor de Jesús. Siempre este líder servidor no quiere decir que es un serviente, pero sí sirve el propósito de Dios y por eso le sirve a las personas. El propósito de Dios son las personas. Y este líder servidor entonces entiende que servindo el propósito de Dios también está sirviendo a las personas. Entonces, eso es como que una suma, la importancia del líder espiritual, la base del triángulo, y ahora el líder servidor que miramos en la semana pasada. Y hoy sí queremos mirar entonces la otra parte del triángulo que es el liderazgo transformacional. Y aquí me encanta justamente pensar eso, decir eso, porque eso es así, es la verdad. Todos nosotros hemos sido llamados para sermos esos líderes transformacionales. Dios nos llama. Una vez que somos discípulos, escute bien, True Life, una vez que somos discípulos de Jesús, nosotros hemos sido llamados para ser agentes de transformación. Transformar a nosotros mismos, nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, a nuestro alrededor y también la vida de otras personas a través de la influencia de nuestra relación con Dios y de la palabra de Dios. Todavía en tu pantalla
El líder transformacional bíblico transforma, isso que eu estava dizendo, transforma su mundo al ser um agente de cambio significativo. Empeça consigo mesmo, empeça em su coração, empeça com su vida, jamás mirando primeiro a vida del outro, os defectos del outro, ou os cambios que a outra pessoa tem que fazer, e sim mirando hacia si mesmo. Que é que eu tenho que cambiar? Que é que em minha vida que necessito uma transformação, necessito um desenvolvimento, necessito um crescimento, necessito estar mais cerca de Deus. Então, empeça consigo mesmo, transformando, hace uma transformação significativa em si mesmo e também transforma seus seguidores em líderes. E aqui isso é muito importante, transformar seus seguidores em líderes. Tu estás hacemos de nossos seguidores independente de nós mesmos e totalmente dependentes de Deus. Siguen a Deus, siguen a direção de Deus. Nós como que ensinamos o caminho e transformamos então seguidores, os discípulos e los conectamos com Deus em esta relação com Deus. Essa é a importância do liderazgo transformacional. Liderazgo transformacional. Primeiro, mira a si mesmo, hacia seu coração, hacia sua vida, cambios e transformações que têm que ser hechos, e então, a partir de aí também, pode influenciar, cambiar a vida daqueles que estão seguindo. Também em tu carpeta, tu tens aí, todavia, a página de número 1 e também na pantalla, justamente Jesus. Vamos mirar acerca de Jesus. Líderes são agentes de cambio. Jesus, el máximo agente de cambio. Sabemos que não há outra pessoa, outro modelo mais grande, melhor que nosso Senhor Jesus. Jesus sabia como ser um líder espiritual. Jesus sabia como ser um líder servidor. E Jesus sabia como ser um líder transformacional. O Evangelho de Mateus, Jesus então estabelece desde o começo de seu ministério que ele vino a trazer um cambio significativo e exponer o que hoje conhecemos como o Sermão del Monte. E é acerca disso que queremos trabalhar nesta classe de hoje. Eu vou ler vários versículos do Sermão del Monte. Esse Sermão del Monte é o sermão mais conhecido de Jesus. São as palavras mais conhecidas, o sermão mais conhecido de Jesus, os princípios que nós miramos na Bíblia, de verdade, do reino de Deus, estão estabelecidos neste capítulo 5, 6 e 7, que compõem então todo o Sermão del Monte. Alguns estudiosos dizem que estes capítulos são as regras de ouro del vivir cristiano, da maneira de viver a vida cristiana. E queremos mirar então esses aspectos, o que Jesus está falando neste capítulo, começando o capítulo 5 de Mateus, e também depois de lermos vários versículos. Então, aproveite, agarra tu Bíblia, vamos ler Mateus capítulo 5, pero depois de isso eu quero compartilhar então rapidamente 4 pontos que se podem aplicar o que miramos então neste Sermão del Monte. O Sermão del Monte, Mateus capítulo 5, põe bem tua atenção aí porque vamos trabalhar isso. Agarra todavia tu Bíblia, vamos trabalhar Mateus capítulo 5 a partir do versículo 1 e Jesus, são palavras de Jesus. Jesus habla lo seguinte, começando então esse versículo 1, a Bíblia habla lo seguinte: quando viu as multitudes, subiu a ladeira de la montanha e se sentou. Sus discípulos se le acercaram. E tomando ele a palavra, Jesus então tomou a palavra, começou a ensinar-los, dizendo. Jesus empieza hablando. Aqui Jesus empieza a hablar. E agora ponga bem tua atenção, porque são princípios do reino de Deus. Jesus aqui empieza a falar acerca de uma nova maneira de viver a vida. Jesus empieza aqui a apresentar su reino. Jesus aqui empieza a apresentar o reino del Padre. Os conceitos, ideias que comandam, que guiam, que hacen trabalhar o reino de Deus. E aqui por alguns momentos nós vamos nos quedar como que, pero é tão diferente de nós, verdade? De nossos conceitos, de nossas ideias, e é exatamente por isso necessitamos deste liderazgo transformacional. E aí hoje eu quero que tu mires então tu vida, tu coração,
tu manera de vivir, tu estilo de vivir con las palabras de Jesús. Mira entonces, versículo 3, las palabras de Jesús. Jesús empieza diciendo, tú tienes ahí en la pantalla también en tu Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 3. Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Versículo 4, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Versículo 6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serão tratados com compaixão. Dichosos los de coração limpio, porque ellos verão a Deus. Dichosos los que trabalham por la paz, porque serão llamados hijos de Deus. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Ahora mira otra vez, versículo de número 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calúnias. Alégrense, versículo 12, Jesús está hablando, y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. En esos primeros versículos, versículo 3 hasta el versículo 12, Jesús hace como que una introducción de cómo las cosas trabajan en el reino de Dios. Es interesante también nosotros mirarmos exactamente Jesús estaba hablando esas palabras a sus discípulos. En aquel tiempo, la manera que la gente estaba viviendo por los maestros de la ley, por los saduceos, los fariseos, la gente estaba viviendo mucho por apariencia. La gente hablaba, la gente predicaba, pero no había vida en la predicación. No había vida en la enseñanza de los maestros, de los fariseos y de los saduceos. Los doctores de la ley, lo que lo estaban haciendo sí, eran entonces poniendo sobre el pueblo un peso, una obligación de cumplir la ley o de cumplir algo que ni siquiera mismo ellos estaban cumpliendo. Y Jesús entonces viene. Jesús, y ahora yo quiero que tú mires a Jesús exactamente como este líder transformacional. Este líder que desea que sus seguidores se tornen en líderes, sean hechos líderes. Diferente entonces exactamente del concepto religioso de la época, donde los líderes, los saduceos, los doctores de la ley, los fariseos, ellos querían que la gente los siguiesen, pero al mismo tiempo querían controlar y manipular aquilo que el pueblo, que sus seguidores estaban haciendo. Los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los maestros de la ley, ellos no estaban conectando a la gente con Dios y con sus caminos. Entonces ahora viene Jesús y Jesús empieza a predicar algo totalmente distinto de la predicación o de la prédica de los fariseos, de los saduceos, de los maestros de la ley. Jesús empieza a predicar entonces cambio de vida. Jesús empieza a cambiar transformación. Jesús empieza a quitar la hipocresía. Jesús empieza a quitar la falsidad. Jesús empieza a quitar la religiosidad y empieza a traer vida. Vida en Dios, vida con Dios, para transformación. Lo que los doctores de la ley estaban diciendo es, ustedes tienen que hacer eso. Ustedes tienen que cumplir eso. Y Jesús viene y dice, hey, la vida es diferente. Tú tienes que predicar, tú predicas aquilo que tú vives. No puedes solamente decir a los otros qué hacer. Y aquí nosotros miramos a Jesús haciendo eso. Jesús siendo un líder, y vamos a mirar eso en la segunda clase. Jesús siendo un líder, ejerciendo su liderazgo modelo por el ejemplo. Jesús jamás pidió a sus discípulos o a sus seguidores para que ellos hiciesen algo que Jesús no estaba haciendo.
Por eso Jesús era el modelo. Por eso Jesús tenía autoridad en sus palabras. Por eso las enseñanzas de Jesús iban tan de contra, ¿verdad? Aquello que los fariseos y los maestros de la ley estaban haciendo. Por eso la enseñanza de Jesús perturbaba tanto a aquellos que defendían la ley y la religiosidad. Versículo 3, Jesús empieza diciendo, dichosos son los pobres en el espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Apenas esta declaración, los fariseos, los maestros, ellos pensaban que ellos ya tenían derecho al reino de los cielos. Que ellos ya podrían adentrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos habían o estaban cumpliendo parte de la ley o alguno de los mandamientos de la ley. Y para ellos estaban, entonces, es imposible para aquellos que no cumplen la ley entrar en el reino de los cielos. Tener el reino de los cielos. Y Jesús viene entonces, el versículo de número 3 de su sermón revolucionario, su sermón transformacional. Jesús empieza diciendo, dichosos son los pobres en espíritu. Otras traducciones dicen los humildes. Aquellos que consideran Dios aquel que puede traer todo para su vida, y no aquellos que están fundada su vida en una enseñanza o en la ley o en la religiosidad o apenas por cumplir reglas. Jesús empieza diciendo, hey, dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos pertenece a ellos, y no a aquellos que cumplen la ley, y no a los fariseos. Y no aquellos que conocen mucho acerca de la Biblia, pero que no viven. Jesús aquí lo que ele estava dizendo era exatamente, é llegado um tempo, porque é llegado o reino de Deus, um tempo onde empezamos a vivir em nossas vidas primeiro la palavra de Deus, las enseñanzas de Jesús, sus enseñanzas, el reino de Dios, los conceptos del reino de Dios. Y ahí entonces, a partir de entonces, una vez que estamos viviendo esta verdad en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi hogar, con mis hijos, ahí entonces, a partir de ahí, podemos ser agentes también de transformación en la vida de alguien. Entonces, Jeff, tú estás diciendo que solamente cuando yo viva todo, entonces ahí sí yo puedo ser agente de transformación. No, yo estoy diciendo que a partir del momento que tú empiezas a vivir, empieza a praticar, empieza a poner en acción varias enseñanzas o algunas enseñanzas de la Biblia, tú ya tienes la autoridad para ser un agente de transformación. No lugar de solamente entender, comprender, leer, saber de memoria versículos de la Biblia, lo que la Biblia dice, pero no vive nada, eso Jesús no le gusta. E a isso Jesus está dizendo, justamente os dichosos, o pobre del espírito são dichosos porque a eles pertenece o reino de Deus. ¿Por quê? Porque eles compreendem o estado de su coração. Como está su coração? Sabem que necessitam de Deus. Exercem a humildade, vivem na humildade, não reconhecendo que a partir de eles mesmos podem hacer algo, e se dependendo desta relação de Jesus. E aí eu llamo tu atenção exatamente para o triângulo de liderazgo outra vez. La base, a importância de la base ser o liderazgo espiritual, la relação com Deus. La base, servir igual que Jesus. E agora, la base transformacional, o lado transformacional, ser igual que Jesus, viviendo la palavra de Deus. Dichosos são os que lloram, porque serão consolados. Aqueles que têm lamentações, aqueles que estão chorando, eles sabem que su consuelo vai estar em Jesus, no reino de Deus, na palavra de Deus. Dichosos os humildes, porque receberão a terra como herência. Jesus está ensinando. Sobre algo totalmente distinto. A gente pensava que por tanto hacer, eles podiam ter então direito a algo, poderiam receber algo. E agora Jesus então vem em la humildade, te dá a recompensa. La humildade te dá direito a justamente viver a herência do reino de Deus. Humildade. Podemos agarrar a Juan capítulo 15, versículo 5, donde Jesús está diciendo muy claro, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Humildad es reconocer que nosotros somos.
Somos sí, somos hijos de Dios, claro. Pertenecemos a su reino, obviamente que sí. Somos siervos de Jesús, claro que sí. Pero jamás podemos nos olvidar que necesitamos de Él. Que sin Él, si Jesús no tuviera morrido en la cruz, nosotros no seríamos nada. No poderíamos estar viviendo esta vida si Jesús no hubiera hecho todo por nosotros. Y me encanta justamente, versículo 11, dichosos serão ustedes. E aqui Jesus empieza a dizer, dichosos serão ustedes, quando? Quando algo passar. Por mi causa la gente los insulte. Por mi causa la gente los persiga. E levante contra ustedes toda clase de calúnias. Ustedes vão ser bem-aventurados, ustedes vão ser dichosos, Jesus está dizendo. Ustedes vão ser bendecidos, Jesus está dizendo. Agora Jesus empieza a poner entonces de alguma maneira prática, também assim como que, ei, isso vai passar. E como tu vai contestar a isso? Qual vai ser tu reação quando a gente te insultar por causa de Jesus? E aqui eu não estou falando de insultos no sentido que vão de contra nossa moral. Vamos com cositas mais simples. Quando em tu trabalho, a gente empieza a hacer broma contigo porque tu eres cristiano. Como tu vas reaccionar? Tu vas se acobardar? Ou tu vas dizer, ou vas manter tu fé? Manter tus princípios? Manter tu relação com Deus? Manter aquilo que tu, a base de tu vida, a base de tu fé? Ou tu vai dizer, ok, eu quero ser popular aqui no meu trabalho, eu quero conquistar aquelas amistades, então eu vou negociar algumas ensinanças, alguns princípios, algo daquilo que Jesus habla. Versículo 12, também aí em la pantalla, em tu carpeta, tu tienes também. Alegren-se e lérense de júbilo, porque les espera uma grande recompensa no cielo. Jesus está falando isso. Les espera uma grande recompensa no cielo. Assim também perseguiram os profetas que los precederam a ustedes. Jesus aqui, obviamente, está conectado no versículo 11 com o versículo 12. Jesus está falando acerca desses insultos, acerca de persecução, acerca de las calúnias. E Jesus está dizendo, se isso passa, alegre-se. Porque tu recompensa vai estar ou está nos céus. Jesus aqui, desde o versículo 3 até o versículo 12, hace como que o empeço de su prédica, de su sermão del monte, que habla todo acerca deste liderazgo transformacional. Pero te acorda? O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o sermão del monte. É aqui onde Jesus empieza a poner os princípios del reino. E quando falamos então acerca deste liderazgo transformacional, o que Jesus estava fazendo era transformando, trayendo uma transformação da maneira que nós miramos na vida. E a partir do versículo 13, Jesus então empieza a falar vários pontos ou aspectos, situações em nossas vidas, que justamente nós podemos começar a pensar diferente e assim a transformar nossas vidas. Pablo habla acerca disso, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, com este siglo, mas sejam transformados por la renovação de su entendimento, de la maneira que tu piensas, de la maneira que tu miras a vida, de la maneira que tu estás viviendo, para que entonces, solamente quando somos transformados, a transformação se dá quando nós cambiamos a maneira que estamos pensando, a maneira que estamos mirando, a maneira que estamos vivendo. Então, Pablo está falando, solamente então, quando passamos por essa transformação, podemos experimentar qual é a buena, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E versículo 13 de Mateus, exatamente regressando a nossa enseñanza, nosso texto base, Jesus agora empieza a falar, então, depois desta introdução, depois deste cambio, esta transformação de pensamentos, Jesus empieza a poner alguns princípios. Em versículo 13, aí na pantalla, Jesus diz, ustedes son la sal de la tierra.
Ustedes son la luz del mundo, versículo 14. Aqui Jesus empieza a hablar entonces justamente acerca de nosotros, acerca de quem nosotros somos. Quando empezamos a vivir a palavra de Deus e empezamos entonces justamente a sermos esses líderes transformacionais, Jesus está dizendo, hey, ustedes son la sal y la luz del mundo. Aí Jesus, versículo 13, ele habla, que vai passar com a sal se perde seu sabor? Para nada serve. E Jesus habla, ustedes son la luz del mundo. Ustedes están hechos, fueron llamados para traer luz a la gente, para traer transformación a la gente. Por eso en el empiezo de esta clase yo estaba diciendo, todos nosotros, una vez que somos discípulos de Jesús, hemos sido llamados para transformar. Liderazgo transformacional, personas que transformam a nosotros mismos, nuestra vida, nuestro corazón, la manera que estamos viviendo, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos y todo nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque somos la sal. Porque somos la luz del mundo. Así Jesús empieza a hablar acerca de sus discípulos, acerca de nosotros mismos. Transformacional. Tú que estás me mirando hoy, nesse momento, eu posso dizer-te a ti, se tu eres um discípulo de Jesus, tu fuiste llamado para trazer transformação por donde quer que tu vayas, por donde quer que tu camines. Tu puedes imaginar uma comida sem sal? Como se queda? Sem sabor. Assim é a vida se tu não pones, se tu não és a sal del mundo, se tu não és a luz del mundo. É isso que Jesus empieza a dizer. Há que fazer esse cambio, há que transformar a maneira, cambiar a maneira que nós estamos vivendo nossa vida, cambiar a maneira e os princípios e conceitos que nós estamos creyendo. Creer em la palavra de Deus, em las enseñanzas de Jesus al 100%, tendo a consciência, a convicção de que sí podemos e somos a luz del mundo e la sal de la tierra. Pero não termina aí. Jesús, versículo 17, aí tu tienes na pantalla também em tu carpeta, não pensem que he venido a anular a lei ou os profetas. Mira o que Jesus está dizendo. Não he venido a anularlos, sino a darles cumprimento. O cumprimento de la lei, aqui Jesus empieza a dizer. Outra vez, lo que os doutores de la lei estavam dizendo, os fariseus, é impossível cumprirmos a lei. E Jesus agora vem e está dizendo, hey, eu estou trazendo uma nova maneira, uma maneira transformacional, embasada em minha palavra, embasada em la relação com Deus, embasada e fundada em el liderazgo espiritual, em la vida espiritual, em los conceptos del reino de Deus. La lei, então, o cumprimento da lei, Jesus hizo isso por nós. Cumpriu a lei e obviamente hoje nós podemos viver sua palavra como exemplo, porque Jesus cumpriu a lei, porque Jesus viveu a palavra. Hoje esta é a maneira que tu e eu temos que viver, não solamente escuchando a palavra, não solamente oyentes da palavra, pero praticantes da palavra. Santiago habla acerca disso. Praticar a palavra, poner a palavra em nossas vidas. Mira outro conceito que Jesus está falando acerca do homicídio. Versículo de número 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepassados, no mates e todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Agora mira a maneira diferente de pensar, ou a maneira transformacional de pensar. E aqui, por alguns momentos, isso é incluso difícil para nós, pero mira o versículo 23, pensar desta maneira. Jesús hablando, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Mira lo que Jesús está haciendo ahora. Jesús ele está haciendo entonces justamente la comparación. Mira, antes la ley trabajaba de esta manera. La lei era totalmente comportamental. Era de afuera hacia dentro. Agora Jesus viene dizendo, ok, eu cumpri a lei, eu cumpri as tarefas, e agora estamos fazendo uma transformação.
Ahora todo viene de adentro hacia afuera. La ley del homicidio estaba diciendo, ok, si tú matas, la ley decía, si tú matas, te vas a pagar con la propia vida. Y ahora Jesús está diciendo, no, ¿sabe qué? Ahora incluso si tú te enojas, tú puedes estar sujeto al juicio, ¿verdad? Al tribunal, Jesús está diciendo. En otras palabras, Jesús está diciendo como que a ser culpable por algún pecado, por alguna razón. Básicamente eso que Jesús está diciendo. Y el cuidado que nosotros tenemos que tener, justamente entonces de aprender a vivir los conceptos del reino de Dios, de un liderazgo transformacional. Yo podría decir de una vida transformacional. Jeff, entonces yo no puedo me enojar. Claro que nos enojamos, obviamente que sí, pero el punto aquí está, cuánto tiempo nos enojamos, y si ya rápidamente entregamos eso a Dios y perdonamos a la persona. La clave aquí está en el perdón. La clave aquí está en, ok, yo no voy a me quedar enojado y deja. Yo voy a perdonar. Liderazgo transformacional. El estándar aquí es mucho más elevado. Es otro estándar que Jesús está presentando. Pero Jesús también habla acerca del adulterio. Mira cuántas veces Jesús habla acerca de nuestro corazón a partir del versículo 13 que estamos leyendo. Ahora sí, versículo 27 acerca del adulterio. Ustedes han oído que se dijo en la ley, no cometas adulterio. Versículo 28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Liderazgo transformacional, conceptos transformacionales. Ahora, lo que Jesús está nos diciendo es, mira, todo el sermón del monte, todos los dichosos y todas las bienaventuranzas, podemos decir así. Y ahora Jesús entonces está diciendo, hey, ¿tú quieres seguir a mí? ¿Tú quieres vivir por la gracia? ¿Tú quieres vivir entonces una vida transformacional y se convertir en un líder transformacional? Tiene que empezar en tu corazón. Y Jesús aquí habla muy claro. Hay varios aspectos de nuestra vida. El aspecto de la justicia, el aspecto moral, cuando está hablando justamente acerca del adulterio, el aspecto de nosotros, cómo está nuestro corazón. Jesús estaba diciendo en la ley, si eso, no cometas adulterio. No va en el acto del adulterio, no haga eso. Ahora con Jesús, ni siquiera piense en eso. Ni siquiera mire. Si tú miras una mujer la deseando, tú ya cometiste adulterio. ¿Dónde? En tu corazón. El estándar es mucho más elevado. El discurso de Jesús, la prédica de Jesús es mucho más elevada. Pero Jesús también no termina ahí. Él habla también acerca del divorcio. Divorcio, mira el versículo de número 31 ahí en la pantalla, en tu carpeta también. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Versículo 32, pero yo les digo que, ¿cuántas veces nosotros estamos mirando, verdad? Jesús diciendo, pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce, a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Otra vez la ley entonces decía, no hagas eso. No matarás. Y Jesús ahora pone incluso acerca del enojo. Corazón. No adulterarás. Jesús, no adulterarás, es un acto. Jesús ahora, ni siquiera piense. Si tú miras con deseo, adulteraste en tu corazón. Acerca del divorcio, acerca del corazón. Jesús conecta todo, su palabra, su discurso, los principios del reino, los principios de un liderazgo transformacional,
escute bem, True Life, não necessariamente com aquilo que hacemos. Não necessariamente com nossas ações, que podemos ensinar as ações para as outras pessoas. Jesus traz isso para nós. Em outras palavras, é como que se Jesus estivesse dizendo, não me importa o que tu estás haciendo para parecer a los outros. Vamos poner isso no ano 2020, verdade? Não me importa os posts que tu pões em Facebook. Não me importa o quão lindo e quão maravilhoso tu te pareces em Instagram. Eu quero mirar tu coração. É isso que Jesus está dizendo. Esse é o discurso, essa é a prédica de Jesus. Por isso os doutores da lei, os fariseus, se quedavam tão enojados com Jesus. A ponto de, pero vamos matar a este homem porque ele está predicando de contra de nós. E aí a invitação de Jesus a nós é, ok, tu como mi discípulo, eu quero que tu vivas isso. Eu quero que tu seas agente transformacional em tu vida, em tu casa, em tu coração, e também para todos aqueles que estão a tu derredor. Pero não terminamos aí. Versículo 33, Jesus habla acerca de nosso compromisso, acerca de nossa responsabilidade, acerca de nosso caráter. Mira aí exatamente acerca de los juramentos. Versículo 33, também han oído que se dijo a sus antepassados, no faltes a tu juramento, sino cumple com tus promessas al Senhor. Mira o versículo 37. Quando ustedes digam sí, que sea realmente sí. Quando digam no, que sea no. Qualquer coisa demais proviene del maligno. Que Jesus está dizendo? Se tu disseste algo, hágalo. Sea uma pessoa confiável. Sea uma pessoa onde a gente pode confiar em ti, porque tudo aquilo que tu hablas, tu conviertes isso, tu haces disso uma verdade, uma realidade. Todavia, ojo por ojo, versículo 38, ustedes han oído que dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 41. Si alguien te obliga a llevar a la carga 1 kilómetro, lévalo 2. Al que le pida, dale. El que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Qué Jesús está diciendo aquí? Jesús está diciendo ahora que tenemos que entregar todo a todos. Obviamente que no. Jesús está diciendo, ok, la ley trabajaba así. Pero ahora, yo estoy diciendo justamente de no exijas tus derechos. No quieras ser el justiciero. Deja la justicia con Dios. Aprenda de verdad. Lo que Jesús está diciendo es, en la vida tú vas a sufrir algunas injusticias. No salga peleando para hacer la justicia. Entregue isso a Deus. Deje isso com Deus. Perdone. Jeff, pero isso é difícil, ¿verdad? Yeah. Pero em Jesus, liderazgo transformacional, nosso coração conectado com Jesus, podemos fazer isso. Todavia, el amor a los enemigos, mira lo que Jesús está hablando ahora, versículo 43. Ustedes han oído que se le dijo, ama a tu prójimo e odia a tu inimigo. Agora mira o que Jesus está dizendo, versículo 44. Pero yo les digo, outra vez Jesus dizendo, pero yo digo a ustedes lo seguinte, amem a sus enemigos e orem por quienes los persiguen. Jesus incluso faz uma comparação aqui. Se ustedes amam solamente a quienes los amam, que recompensa receberão? É fácil amar aqueles que nos amam, verdade? É isso que Jesus está dizendo. ¿Acaso não hacen isso hasta los recaudadores de impuestos?
Y si saludan, mira lo que Jesús está diciendo, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? No, Jeff, pero yo estoy muy enojado con aquella persona, ni siquiera voy a saludar. Ok. Pero lo que Jesús está diciendo es diferente de eso, ¿verdad? Mira el 48, por lo tanto, sean perfectos, así como tu Padre Celestial es perfecto. Mira qué enseñanza de Jesús. Empezamos en el Sermón del Monte, estamos hablando acerca del Sermón del Monte, pero son justamente palabras que Jesús habla a sus discípulos en esta prédica que contiene toda una transformación de vida. Transformar nuestro corazón, cambiar la manera que estamos pensando, la manera que estamos viviendo la vida y llevar la vida, vivir la vida en el estándar que Jesús desea para nosotros. Y también ahora como líderes, liderazgo transformacional. ¿Te acuerdas? Todos nosotros, si tú eres discípulo de Jesús, tú fuiste llamado para ser un líder transformacional. Y ahí te acuerdas otra vez, nuestro triángulo de liderazgo, el centro, Dios y su palabra. La base, liderazgo espiritual, es tu relación con Dios, tu oración, tu devocional diario, la manera que tú estás se relacionando con Dios. Uno de los lados, liderazgo servidor, sirviendo el propósito que Dios te llamó para cumplir, sirviendo a la gente. Y ahora liderazgo transformacional, mirando hacia mí mismo, mi vida, mi corazón, mis acciones, porque yo voy a hacer aquilo que está en mi corazón. Mis palabras hablan de aquilo que mi corazón está lleno. Mis acciones van a ser correspondidas o van a seguir mi corazón. Y aquí Jesús está hablando de la importancia de transformarmos nuestro pensamiento, nuestras acciones, lo que estamos haciendo, transformando nuestro corazón. Y el estándar que Jesús pone es alto. Porque los seguidores de Jesús tienen ese estándar alto. Para transformar, porque somos la sal, somos la luz. Somos llamados por Dios, por Jesús, para hacer cambios, para sermos transformacionales. Y yo quiero terminar esta clase solamente compartiendo esses 4 puntos bien rápido acerca del liderazgo transformacional. Orden inverso de las expectativas. Empieza ahí. Ahí tú tienes también en tu pantalla. Jesús sorprendió a la gente con las bienaventuranzas, las cuales proyectan una visión más alta y desafían las expectativas. Jesús fue totalmente de contra la expectativa de la gente y puso aquí sus principios, sus ordenanzas, sus enseñanzas, diciendo así que tenemos que vivir la vida. Así viven mis discípulos. El punto número 2, ahí en la pantalla, un estándar de moral más alto. Jesús presenta un estándar moral alto, el cual es imposible de alcanzar a no ser por el poder de la cruz y la llenura del Espíritu Santo. Estamos llenos del Espíritu Santo. Y quizás durante esta clase tú estabas pensando, Jeff, eso va a ser difícil, ¿verdad? De vivir, va a ser difícil de cumplir con eso, de poner todo eso en acción en mi vida. Sí, pero una vez que aprendemos a depender del Espíritu Santo, depender de Jesús y saber que en la cruz Jesús conquistó todo eso por nosotros, sí podemos. Ese estándar moral que Dios pide, que Jesús nos enseña a nosotros. Aquí yo tengo el número 3, cambios fundamentados en verdades incambiables. Jesús ratifica categóricamente que la ley de Dios no se puede alterar. Jesús vino para cumplir la ley, Ele não vino para cambiar a lei, Ele vino para cumprir e dizer, hey, e agora comigo, e agora mis discípulos, a lei está válida, pero neste estándar, desta maneira. Agora não é por nossas ações exteriores, e sim através de nosso coração cambiado, que vão reflejar em nossas ações. E aquele número 4, Jesús desafía a sermos agentes de transformación, agentes de cambio. Jesús pasa la antorcha a sus discípulos, a nosotros, como sus discípulos.
Ellos son, nosotros somos la sal y la luz del mundo. Ellos, nosotros, deben vivir la transformación a la vista de todos para que vean y para que aprendan. Ese es el llamado de Jesús para nosotros. Hay gentes que son transformacionales, pero que primero son transformados. Transformados en nuestros corazones para que pueda reflejar en nuestras acciones. Liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional apunta hacia un cambio significativo. Los líderes transformacionales cambian ellos mismos y cambian a sus seguidores y el mundo. ¿Te acuerdas? Ahí tú tienes en la pantalla otra vez el triángulo de liderazgo. Liderazgo espiritual como la base de todo eso, de todo lo que es el liderazgo. Obviamente Dios y su palabra en el centro, en nuestro interior, en nuestro corazón. Uno de los lados, liderazgo servidor, el otro de los lados, liderazgo transformacional. Y aquí terminamos esta primera introducción, yo diría, o la primera parte de la clase de liderazgo transformacional. Déjame decirte muchas gracias por nos acompañar, gracias por tu tiempo, gracias por se conectar. Próxima semana, entonces ahí 3 de junio, vamos a mirar justamente la parte 2 de liderazgo transformacional. Déjame decirte eso, próximo domingo, ahí en True Life, 31 de mayo, sí, vamos a tener nuestro servicio a las 9 y a las 11 de la mañana, presencial. Me encantó poder estar otra vez en presencial, ¿verdad? Nuestro servicio, nuestra celebración presencial este último domingo, 24 de mayo. Disfrutamos mucho. Te acuerdas, estamos tomando todas las precauciones de la salud, estamos desinfectando todo el auditorio entre los servicios, hay alcohol en gel ahí para limpiar las manos, no hay contacto físico, estamos sí regresando a los servicios. Y si tú no te sientes confortable para estar con nosotros, no hay problema, te queda en tu casa y acompaña a nosotros también a las 11 de la mañana en nuestro servicio en línea, tanto en Facebook, tanto también como en nuestro canal de YouTube. Pero si tú estás bien, te espero ahí a las 9, a las 11 de la mañana, 31 de mayo en True Life Church. Muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por nos acompañar, los amamos, estamos orando por ustedes, los extrañamos y que Dios los bendiga. Bendiciones.